continuación les presentamos el tercer capítulo de la serie de podcast El arbitraje en Latinoamérica, un aporte de la Universidad Monte Ávila en Caracas, Venezuela, a través de su Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias, CIERC, con el fin de promover el desarrollo de los medios alternativos de resolución de conflictos en la región. Hola, soy Pedro Alberto Yetlica, director del CIERC de la Universidad Monte Ávila, agradeciéndoles nuevamente que estén descargando nuestro podcast El arbitraje en Latinoamérica. Y en este tercer capítulo pues tenemos la grata compañía de Javier Andrade, abogado ecuatoriano cuya juventud no refleja ni remotamente la amplia experiencia que tiene en el mundo del arbitraje internacional. Y es que Javier, además de ser socio de la firma Andrade Veloz y Asociados en Quito, Ecuador, fue vicepresidente jurídico y de regulación de una importante compañía de telecomunicaciones en ese país, fue abogado internacional del Cross Border and International Transactions Group de la firma Holland & Knight en sus oficinas de Washington, D.C., y pasante en la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI. Actualmente Javier es abogado internacional del equipo de arbitraje de la firma Deckert en sus oficinas de París, además de ser profesor de arbitraje comercial internacional en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, subdirector del Centro Internacional de Arbitraje y Mediación en Quito y representante para el Ecuador ante el Young Lawyers Committee de la International Bar Association, así como miembro del Comité Regional de Coordinación del Young Arbitrators Forum de la CCI. Javier obtuvo su licenciatura y su doctorado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y su maestría en Derecho en la Universidad McGill. Javier, para nosotros es muy interesante que hayas aceptado nuestra invitación, pues parte de los objetivos que tenemos a través del CIERC y a través de estos podcasts que estamos grabando en las distintas conferencias que asistimos es precisamente promover el desarrollo del arbitraje entre los jóvenes abogados. Y siendo tú uno de los coordinadores regionales de ese Young Arbitrators Forum de la CCI y además al representar al Ecuador ante el Young Lawyers Committee de la International Bar Association, pues nos resulta muy interesante que converses con nosotros sobre estas iniciativas y qué podemos hacer los abogados jóvenes para ser muchos más activos en este mundo del arbitraje internacional. Pues gracias, Pedro, primero por la invitación. Me parece muy interesante utilizar este medio para poder comunicar nuestras ideas a los jóvenes interesados en el arbitraje. Y bueno, el IAF es una iniciativa que nació hace un año en una reunión grande de abogados jóvenes que ocurrió en Barcelona. Y tiene especialmente el objetivo de crear una nueva red de contactos de abogados jóvenes para juntos apoyar el hombro y buscar espacios académicos y profesionales dentro del mundo del arbitraje. Porque cuando hablas de abogados jóvenes, ¿desde qué edad más o menos? Esto es menores de 40. Ok. Ese es el rango que hemos definido. Okay. Hay gente, no necesariamente tienen que ser abogados, hay gente que todavía está estudiando en las facultades de Derecho que también pueden acceder a este foro. Y como te decía, ese es el objetivo principal, porque creo que todos hemos constatado que la mayoría de eventos académicos o la mayoría de oportunidades profesionales todavía está enfocada a gente todavía con canas de pelo blanco, y se le hace difícil a un joven especialmente que no trabaja en una firma de abogados grande, tener acceso a un evento académico, un evento profesional, a pesar de que tenga interés en la materia. Entonces, creo que creando esta red de abogados jóvenes, todos podemos apoyarnos, nos vamos conociendo las destrezas de los jóvenes, los talentos, los intereses, y así vamos identificando intereses en común. Luego el siguiente paso es organizar eventos académicos y eventos sociales donde la gente tenga contacto y se conozca, y así pues crear una gran red de abogados jóvenes del mundo con ese objetivo. Ahora, la iniciativa es de la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Es básicamente de la CCI la iniciativa. Así es. Qué interesante. Y en el caso de Latinoamérica, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué tienes que hacer para poder ser miembro de esta iniciativa? ¿Qué tipo de actividades han desarrollado en Latinoamérica? ¿Verdaderamente hay bastante gente interesada y participando? Bueno, ahora tenemos ya más de 1.200 miembros. Wow. En muy poco tiempo del lanzamiento del programa. Lo único que hay que hacer es ingresar a la página de la CCI, de la Corte, y ahí hay un link del IAF, que es el Young Arbitrators Forum, o Foro de Árbitros Jóvenes, y simplemente inscribirse. No tiene ningún costo
y a partir de ese momento tú vas a empezar a recibir información sobre eventos que se realizan en cada región a los que tú puedes acceder. Y me comentabas también que hay un foro abierto de discusión donde se plantean temas y la gente pues opina y escribe, y ha sido buena esa experiencia. Sí, eso lo lanzamos hace una semana. Ah, imagínate, y ya han recibido... Ya iniciamos la discusión. La primera discusión que propusimos fue la intervención de los jueces o la relación de las cortes con el sistema arbitral. Y pues en muy poco tiempo ya tenemos varias gente de varios países diciendo, miren, en mi país esto sucede así, en mi país todavía hay reticencia o se ha desarrollado un poco mejor. Entonces es un sistema muy fácil que funciona a través de emails. Uno manda un email a una dirección que consta en la página web y eso automáticamente llega a todos los miembros del foro, a toda la gente inscrita. Y al mismo tiempo existen moderadores para controlar que los contenidos tengan el nivel que deban tener y también evitar algún exceso o gente que quiera utilizar para otros fines, ¿no? Oye, qué bien. Oye, muy interesante. Y la página me dices que es la página de la CCI. Sí, la página de CCI me parece que es www.iccwbo.org. Pero si no, si uno se mete a Google... Creo que también en ICC Arbitration. Sí, también creo que es iccarbitration.org. O si se mete a un buscador y busca CCI, lo va a dirigir enseguida, ¿no? Excelente. Oye, muchísimas gracias. Vamos a conversar entonces ahora también un tema que es tan interesante y del cual estuvimos hablando ayer largo y tendido. De hecho, nos fuimos y nos quedamos con las ganas de seguir conversando porque salieron muchas cosas. Y veo que también es un tema que está relacionado con el foro que se ha planteado en el IAF. Y es básicamente el uso de esa excusa del orden público para detener la ejecución de un laudo arbitral o para desconocer el acuerdo de arbitraje. ¿Qué experiencia has tenido al respecto, particularmente en Ecuador, que es donde tú estás centrado, donde has tenido pues, acceso a tantos casos de arbitraje? Sí, claro, pero la verdad es que la mayoría de temas en arbitraje procedimentales y de fondo están bastante estandarizados a nivel mundial con las convenciones, con la ley modelo de la UNCITRAL. Pero pocos de los temas que no están estandarizados del tema del orden público. Y bueno, eso abre las puertas para que cualquier país, cualquier jurisdicción en realidad pueda crear su propia noción de orden público. En el Ecuador yo he hecho una investigación y no existe, a la final no existe una definición clara de orden público, ni a nivel doctrinario, ni jurisprudencial, tampoco legal. Entonces a la final uno escucha todo el tiempo a los legisladores o a los políticos decir, bueno, este es un tema de orden público, pero el momento que le dices, bueno, ¿qué es orden público? ¿Quién lo define? Nadie sabe qué responderte, ¿no? Sí, es el gran problema. Es el gran problema y a veces, como ayer conversábamos, a veces asemejan la noción de orden público con ordenamiento jurídico, es decir, creen que todas las leyes son de orden público. Entonces, el orden público tiene una función importantísima a nivel internacional de cada país, que funciona como un escudo, es decir, un escudo que cada país crea para que actos extranjeros, leyes extranjeras o laudos extranjeros no entren a ese país, no atraviesen ese escudo, que ese escudo es definido por cada país. Entonces, es necesario delimitar esa noción para que la gente tenga claro cuáles son esos límites y no se asemeje simplemente a la idea de un ordenamiento jurídico, ¿no? Porque no es que uno puede decir un laudo internacional, un laudo extranjero va en contra del orden público porque viola o contradice una de las leyes locales. No es lo mismo, eso es algo que es importante definir. O peor aún, que el árbitro haya interpretado la ley distinto a como lo han interpretado los tribunales locales y entonces vengan a pensar que ese error de interpretación o la falta de aplicación de una norma ya es suficiente para decir que hay una violación de orden público y te detengan la ejecución del laudo en ese país. Exactamente. Que casualmente ayer también estábamos conversando que lo más difícil en el tema del orden público es el orden público conforme a la legislación de qué país, porque pueden existir problemas respecto a la elección del lugar del arbitraje, que hay muchos por allí con una fuerza de argumentos que yo particularmente todavía estoy tratando de digerir, que dicen que el lugar del arbitraje es el que va a determinar la ley aplicable al acuerdo de arbitraje.
Pero también está la ley del foro del tribunal ejecutor, está la ley, si se trata de un recurso de nulidad, del tribunal que va a resolver el recurso de nulidad, y además puede existir una ley elegida por las partes que aplica en general al contrato objeto del arbitraje. Entonces se presentan varios componentes de distintas leyes que pueden interpretar el orden público de una manera distinta, incluso contradictoria. Entonces se presenta esa incógnita y uno dice, bueno, ¿qué va a ocurrir cuando esto caiga en manos de un tribunal que debe ejecutar? ¿Qué ley debe aplicar? Y entonces pues ahí surgen una cantidad de preguntas. Ahora, en el caso porque en Venezuela había una sentencia muy reciente, muy interesante, que desarrolla el tema de orden público, pero ¿cuál ha sido la experiencia en Ecuador? Realmente la Corte Suprema en Ecuador ha tenido la oportunidad de revisar el tema. ¿Se ha presentado algún caso conocido donde hayan negado la ejecución de un laudo por cuestiones de orden público? Lamentablemente no, ni a nivel internacional ni a nivel local. No existe una definición. Existen ciertos ensayos doctrinarios, pero no, ni siquiera a nivel local, ni siquiera en otras áreas que no sean arbitraje, existe una definición clara de qué es orden público. Y sí, llegamos a los problemas que tú mencionas, ¿no? Que en un caso internacional en el que tengas diferentes leyes que convergen, no sabes a la final qué ley es la que va a regir, ¿no? Y por eso la importancia de que los jóvenes conozcamos la importancia, tanto filosófica como práctica, de esa noción del orden público, la tratemos de delimitar cuando vayamos a las cortes o cuando hayamos un escrito, de tal manera que no se vuelva pues una caja de Pandora, ¿no? Claro, ayer nos preguntaban que se está estudiando la posibilidad de hacer una revisión de la Convención de Nueva York. Y de hecho uno de los abogados que hizo la pregunta, Aníbal Sabater de Fulbright Jaworski, nos dijo, bueno, ¿ustedes estarían de acuerdo con eliminar la excepción de orden público de la Convención de Nueva York? ¿Qué piensas tú de eso? A ver, yo creo que no es correcto, porque el orden público yo creo que es una causal muy legítima que tiene cada Estado para oponerse a la imposición de un acto o de un laudo extranjero. Lo que pasa es que hay que trabajar en la armonización de esos estándares con la comunidad internacional, pero es algo muy legítimo que un país diga, bueno, en un tema de impuestos no puede un árbitro, por ejemplo, según mis leyes, definir una controversia, o en temas de competencia o de corrupción, temas penales, familiares, etcétera. Creo que es algo legítimo. Por lo tanto, yo le veo muy difícil, porque son de las pocas válvulas de escape que la Convención de Nueva York dejó abiertas para que cada país lo defina. Ahora, existe la discusión de que bueno, ¿quién define esos parámetros, no? Porque hay mucha gente que no cree en el concepto de orden público porque dicen, esa es una invención de los occidentales. A la final, ¿quiénes son la gente que se considera la más desarrollada y la más civilizada, ¿no? Cuando uno lee escrito, dice, bueno, esto debería ser el orden público, deberíamos tratar de evitar esto, otro. Pero eso no necesariamente es la concepción que tienen otros sistemas jurídicos. Y es algo muy delicado tratar de imponer esos estándares a otros países. Por lo tanto, yo sí creo que es legítimo que cada país pueda definir esos parámetros, aunque en otro sistema jurídico o en otra latitud esos parámetros parezcan extravagantes. Pero sí, es parte de la soberanía, del poder que tiene cada Estado definir qué es importante y qué no es importante para ese país. Sí, y por supuesto eso puede conducir a excesos, pero eso ya es otro tema. Así es. Una cosa es eliminarlo del todo, yo estoy totalmente de acuerdo y pienso que incluso eliminarlo pues vas a generar rechazo en las cortes y eso al final va a afectar la ejecución de los laudos arbitrales. Pero sí se pueden establecer iniciativas como la que comentábamos ayer de este Tribunal de Apelaciones de Uruguay, que en el 2007 determinó, mira, cuando es un arbitraje internacional, son las convenciones internacionales, pero no el derecho interno. Por lo tanto, no aplica la noción de orden público interna, sino la de orden público internacional. Y entonces hacen una evaluación de las convenciones que involucraban a los tres países, que en este caso creo que eran Argentina, Brasil y Uruguay, y llegaron a la conclusión de que aplicaría el orden público internacional que se desprende de esas convenciones, más no las interpretaciones internas que hayan podido haber hecho. Claro, en este caso entiendo que Uruguay simplemente era el lugar del arbitraje, pero esas son iniciativas que probablemente se pueden trabajar y
Y yo creo que la idea de estos foros académicos y estas conversaciones es empezar a tomar ideas, a ver qué se puede hacer para trabajar en función de esa adecuación internacional de la noción de orden público. De acuerdo, de acuerdo. Es interesantísima esa aproximación. De hecho, la mayoría de países con mucha práctica de arbitraje ya lo han hecho. Empiezan por dividir el arbitraje local del internacional, y el momento de aplicar la noción de orden público la separan, la local y la internacional, o como algunos autores lo llaman, la verdaderamente internacional, que supuestamente ya contiene ciertos parámetros aceptados por la comunidad internacional, ¿no? Como son, por ejemplo, evitar temas de discriminación, temas de abusos de derecho, corrupción, el debido proceso. Se ha vuelto como un estándar internacional, pero se vuelve difícil de que esa nube que existe de estándares aparentemente acordados los podamos poner de manera positiva y tratar de imponer al resto de países, ¿no? Porque recordemos que el orden público, como ayer conversábamos, no solo es un concepto jurídico, sino es un concepto con elementos religiosos, económicos, filosóficos, políticos. Y entonces por eso se vuelve tan difícil definirlo, ¿no? Recuerdo un caso, por ejemplo, en algún país islámico, no recuerdo cuál, en el que un laudo fue denegada su ejecución en ese país porque el tribunal arbitral estaba compuesto por una mujer, y dentro de ese país no podían ser mujeres árbitros. Por lo tanto, ellos dijeron, eso va en contra de mi orden público y ese laudo, por lo tanto, es nulo. Y bueno, no es este el momento para analizar si eso es correcto o no, pero sí creo que cada país tiene derecho a definirlo. Que eso sea correcto, nos parezca bien o no, eso es otra discusión, pero es importante que cada país tenga esa libertad, ¿no? Y bueno, dependerá de qué tan internacionales sean esos estándares para ver si los inversionistas van o no a tu país, ¿no? Claro. Bueno, no te queremos quitar más tiempo, Javier. Muchísimas gracias por concedernos estos minutos. De más está decirte que en la Universidad Monte Ávila y particularmente el Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias, pues queremos colaborar y también servir de puente para que pues todos los jóvenes en líneas generales y los practicantes y árbitros de nuestro país pues participen de todas estas iniciativas que ustedes están llevando adelante. Entiendo que además eres el coordinador regional del IAF. De la ICC Sí, somos tres en realidad. Es una chica de México, Cecilia Flores, Valeria Galíndez de Brasil, ¿sí? Y yo que estoy en Ecuador. ¿Y qué pueden hacer, qué podemos hacer para que te contacten y se pongan a la orden? Pues simplemente yo te doy mis datos. Lo importante es, el primer paso creo que es suscribirse al IAF a través de la página web, que es gratuito. Empezar a participar en los foros, y uno puede decir, mira, yo tengo un evento de arbitraje acá, ¿por qué no hacemos algo para los árbitros jóvenes o para los jóvenes? Lo que estamos haciendo ahora nosotros en la práctica es colgarnos de los eventos grandes. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, este evento acá de la ITA, y en la noche estamos haciendo el evento social IAF. Tenemos planificados en los siguientes meses, dentro de este año tenemos un evento en Sao Paulo, otro en Río de Janeiro, otro en Belo Horizonte, otro en Buenos Aires, otro en Miami, otro en Madrid, por lo pronto. Entonces, pero eso no obsta a que cualquier persona, por ejemplo en Venezuela, diga, vamos a hacer un evento de arbitraje, queremos hacer algo con el IAF, y pues simplemente algún coordinador irá a Venezuela, o simplemente personas como tú pueden darnos una mano y acoger la iniciativa del IAF, reunir a los jóvenes y simplemente hacernos más amigos, discutir sobre temas de interés común, y así crear vínculos que a futuro yo creo que van a dar muchísimo espacio y muchísimas oportunidades, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, por nuestro lado, por supuesto, todo el apoyo necesario, y seguramente te vamos a estar contactando a ver si podemos pues trabajar juntos en que el arbitraje cada vez sea más utilizado y mucho más eficiente. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Visite nuestra página web www.cierc.org, es decir, www.cerc.org,
Para que tenga más información sobre el Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias de la Universidad Monte Ávila y tenga acceso a material adicional, así como el resto de los capítulos de esta serie.